Vamos a hablar, por supuesto, del debate de la ley laboral, la reforma laboral, que es una ley del 74. Uno cuando lo piensa decimos, bueno, necesitamos claramente una reforma en cosas que vienen de hace tanto tiempo. Ahora lo que se debate es si la reforma es realmente para bien de los trabajadores o si te están quitando derechos. Creo que es lo que se pregunta la gente en la casa. Si esto es para bien, va a generar realmente puestos nuevos de trabajo, va a terminar con el empleo irregular, que es casi el 42% en la Argentina, es un número muy alto, o si esto no va a suceder. Bueno, claramente empeora la situación, ¿sí, Pao? El gobierno nacional apuesta todo a la aprobación de, hoy tendría media sanción en el Senado de la Nación. El gobierno logró un acuerdo por el cual va a obtener esta media sanción de esta ley, con lo que ellos buscan, y el argumento oficial es que esto va a permitir más trabajo, más empleo, más facilidades para los empresarios de crear puestos genuinos formales. Como vos decías, es amplia la cantidad de trabajo informal. Hay un cuestionamiento muy serio respecto de si esto beneficia o no a los trabajadores. Y bueno, hay muchos aspectos que no. El gobierno lo que dice es, esto sí los va a mejorar porque hay muchas trabas con la ley laboral. Hay muchos gobiernos que han intentado hacer reformas laborales. En la época de Menem se llamaba flexibilización laboral. Hoy se llama modernización laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, garantizó después, hasta anoche a última hora, después de 28 modificaciones del proyecto original y varias concesiones a los sindicatos, a los gobernadores y a los bancos para permitir que ese proyecto, que primero Milei dijo no lo toco y era muy, muy profunda la reforma, bueno, fueron un poco, hizo política, está bien, para obtener la media sanción en este periodo de sesiones extraordinarias y que hoy a la medianoche se apruebe este proyecto. Puntos centrales que vamos a conversar todos, la forma de despido, la indemnización, creo que es uno de los puntos centrales que va a cambiar la ley laboral. La forma de calcular la indemnización va a cambiar. Antes era... Una duda muy grande con respecto a la indemnización. Lo que va a hacer el empleador en este caso es pagar un porcentaje. Eso va a ir a la indemnización, es decir, que cada trabajador en sí se estaría pagando su indemnización para el día en que te despidan. A un fondo de asistencia laboral, Sol. Exactamente. Es así, o sea, en criollo, para que la gente lo entienda, es eso. Sí, el tema es que con respecto a las indemnizaciones, que es el tema que más preocupa a los trabajadores registrados, tengamos en cuenta que en Argentina hay 10 millones de trabajadores registrados, porque parece que estamos analizando solamente el universo de... claro, de lo informal, de este 42-43% que vos bien mencionabas. Mirá, la indemnización, ¿qué es lo que hace? Excluye aguinaldo, vacaciones y otros beneficios no mensuales. ¿A qué nos referimos? El monto es menor, digamos. Claro, a vos te van a pagar menos indemnización. Claro, por eso. Sí, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo de eso, ¿no? De cómo te cambia. Básicamente es, a vos cuando te despedían es un sueldo por año y la base del sueldo era tu mejor sueldo, para decirlo con palabras más simples. Tu mejor sueldo que tiene el aguinaldo, por supuesto. Eso no va a ser más así. Con lo cual, al trabajador, cuando te despiden, te perjudica en cuanto al monto que vos vas a recibir. ¿Qué no cambia? Porque hubo mucha confusión en este tema. Lo que no cambia es la forma. ¿Cuántos meses te corresponden por los años trabajados? Eso sigue igual. Lo que se toca es la cantidad de dinero y la base que vos vas a recibir, como era con la ley anterior. Pero entonces en este primer punto es perjudicial para el trabajador directamente. Este punto concretamente. En este punto beneficia a quien contrata. Claro. ¿Por qué? Porque te va a costar menos. Lo que se está buscando con la ley es que haya... pasan varias cosas que son ciertas. Una es que los costos laborales son muy altos. Entonces, los empresarios que dicen, nosotros no podemos contratar porque es muy caro echar a un trabajador. Te lo digo simple. Hoy esto es más fácil. ¿Por qué? Porque lo calculas con una base... Y es caro despedir también. Claro. ¿no? ¿Esta ley es para todos los que son de ahora en adelante contratados o para todos los contratados anteriormente también? A ver, la ley empieza a regir una vez que esté sancionada, ¿sí? Entonces, a vos te van a... Si la ley se sanciona, tiene que pasar a diputados,
pasará la semana que viene. Milei quiere que esta ley esté aprobada para el 1 de marzo, cuando abra la apertura de sesiones, anuncie la gran reforma que obviamente también la pide el Fondo Monetario Internacional. Pero Pau, si yo estoy trabajando hace 10 años en una empresa y la ley se sanciona y se aprueba, yo, digamos, tengo esa, digamos, eso tengo eso. Estás alcanzada por la reforma. Claro, porque estoy a vos alcanzada por la reforma. Sí, Yo pensé que era de ahora en más. Es de ahora en más, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los otros 10? Si a vos te echan, suponete, Después de se sancionar sanciona la ley Todavía no te y te echaron. echan Claro. a fin de año, Sí. a vos te echan con la ley vigente. Nueva. Lo que no te pueden tocar Con tus condiciones. es las condiciones, tus derechos adquiridos en los Antes. años de trabajo. No te van a. Había mucho rumor de que iban a poner un tope que existe en muchos países de Europa, que es: vos trabajaste 30 años. No, te indemnizamos hasta 15. Eso no va a Pero, pasar. pero que entonces, Pau, están- ¿qué derechos adquiridos, digamos? Si te despiden ahora, Sí. La cantidad de años, porque la vos te cantidad de indemnizan, años. claro, el pero derecho la adquirido. indemnización sí corre con la ley que va a estar vigente. Exacto, pero yo cuando me refiero a derechos adquiridos es: vos trabajás en una empresa hace 30 años, por más que te indemnicen con esta ley que va a salir, tus 30 años te los reconoce, no se borra tu, Claro. tu Pero una empleo pregunta ni con respecto a lo que decía Sol recién. Un trabajador que está actualmente realizando su empleo, después de sancionada la ley, si se sancionara, este porcentaje que él tendría que aportar para su eventual despido, ¿también lo tiene que aportar ahora ese porcentaje? nada. Perdón, no te entendí. El porcentaje del cual hablaba Para el Sol, fondo- ¿no? para el Eventualmente fondo para el Mirá, Estado. Mira, con el respecto al aguinaldo. fondo, sí. el empleador aporta con respecto a este fondo de asistencia laboral, para que quede bien claro, ¿no? Que es una forma de que el FAL, empleador el se llamado asegura FAL. de no tener que, claro, el famoso FAL, de no tener que Pagar él. pagar todo ellos Claro, directamente. claro. En el caso es el 1% mensual para las grandes empresas y para las pymes es el 2,5% mensual. Es decir, las empresas y las pymes separan un dinero que aportan como si fuera un seguro de retiro que podríamos Sí. contratar nosotros el día que nos jubilemos, específicamente para esa posible indemnización en función del despido de uno de sus empleados. Ahora, después ahí se abre otro debate, es mucho más complejo el sistema, claro. no conocemos todavía la letra chica, se está debatiendo ahora, algo para aportar lo que vos recién decías, ¿no? El proyecto se va a aprobar en general y después hay que analizar en La particular. letra Cada chica, título. artículo La letra por chica, artículo, y por artículo ahí por puede haber artículo. una negociación Puede haber una modificación abierta. ahí. Puede haber. Algunos, por ejemplo, el gremio de la UOCRA ya funciona con este sistema. Exactamente. Tomaron de modelo a todos los empleados de la construcción. El gremio aplica este sistema de fondo de asistencia laboral, con lo cual tomaron ese modelo. Cuando yo me refería recién a que vos no perdés el derecho de la antigüedad, no digo que vos perdés otros derechos. Otros derechos los perdés porque vos obviamente cobrás menos. Si Sí. te indemnizan y cobrás menos, perdés. Yo lo que me refiero es Aparte que es más no fácil, me cambia imagino, el despido. Digo. la cantidad. Tu condición, la formulita cambia la base de tomar, Hay pero algo no con cambia la respecto a cantidad las de vacaciones años. también, Pau. Los puntos Sí. son varios y hay Son cosas en las que muchos, podemos sí. estar más de acuerdo y hay cosas que nos van a llamar más la atención. Pero en cuanto a las vacaciones, ahora hay o en esta ley que se está empezando, la reforma que se está empezando a debatir en el Congreso, vos podés pedirte las vacaciones, pero no te podés pedir 3 días. Te tenés que pedir 7 y el empleador 7 te es podés el pedir mínimo. 3, pero el empleador puede decirte no las podés fraccionar, digamos. Las podés fraccionar con un mínimo de 7 días consecutivos. Y en el periodo de abril a diciembre, creo que era el periodo que podés fraccionarte. No cambia la cantidad de días. Vos trabajás 6 meses, te corresponden tanta cantidad de días. Sos empleado hace un año, te corresponden. Eso Esto sí no está cambia. pensado, este aspecto está pensado para las grandes empresas. empresas. Porque, por ejemplo, también hay que analizar qué va a ocurrir rubro por rubro. Exacto. A ver, no es lo mismo la industria en la que estamos nosotros, de los medios de comunicación, que una fábrica que se dedique en la línea a tener que buscar, a reemplazar un hueco de un empleado que se pide 2 días, 3, cuando podría planificar de una mejor forma vacaciones en verano, en invierno, y el reemplazo de ese trabajador podría ser mucho más sencillo para el empleador, no así para el empleado. Pero si Esto genera una evidentemente es pérdida. para las empresas. No, pero yo te pregunto porque... perdón, Juli, ¿querés preguntar? No, dale. No, lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, yo estoy escuchando todo esto de la reforma laboral y me imagino que siempre son como beneficios a la empresa, digamos, para que la empresa tome empleados, para que sea más fácil despedirlo. Pero me pregunto, ¿en qué beneficia a los trabajadores, que en definitiva son los que necesitan el trabajo, la indemnización, las vacaciones y todo Vos lo sabés que cada vez que vos le preguntás a un funcionario del gobierno o a un legislador que defiende la reforma laboral, lo mismo que preguntás vos, es una respuesta general. La respuesta general es:
vos ya venís perdiendo porque vos no tenés derechos, porque no sos un trabajador formal. Entonces nosotros te vamos a dar derechos. Es como una... Pero basando siempre en la, como decía Mariano, en la informalidad. No, por Sin eso tener te en digo. cuenta los que tienen ya los derechos adquiridos. Ellos arrancan diciéndote, ¿quién te protegía tus derechos? Si tenemos una economía con un 43% de los trabajadores en la informalidad. Y lo otro que te dicen es, esto va a generar, que yo lo escucho desde hace 25 años por lo menos, que las reformas laborales van a generar más empleo. El objetivo del gobierno, hay dos argumentos centrales, que uno todavía no lo mencionamos en esta conversación. Sí. El primero tiene que ver con dinamizar el mercado laboral, ¿no? Suena re lindo dinamizar el mercado laboral. El tema es cómo lo dinamizamos. Es una frase que suena preciosa. Exactamente. Entonces, es un eslogan. Vamos a dinamizar el mercado también laboral. le estamos dando poder a las empresas que sabemos que también piensan también en el bolsillo de cada uno, no van a estar pensando en el trabajador en sí, digamos. Bueno, pero en ese caso... das derecho al trabajador y le das más poder a las empresas... Lo que dicen desde el gobierno es hay que facilitarle a las empresas que puedan contratar a empleados sin que tengan que aportar tanto, que sea todo mucho más sencillo y también la preocupación que ya lo dijimos. Y ahí está el tema del juicio. Bueno, el segundo propósito es ir contra la industria del juicio. Y acá es donde uno se tiene que hacer la pregunta, ¿no? ¿Los trabajadores son parte de la industria del juicio o es que hay un sistema de abogados, jueces, peritos que, a ver, promueven esta industria del juicio que ven un negocio? En minutos vamos a estar en el Congreso. Hoy el que está en juicio, que ya tiene un problema con la empresa donde trabajaba, está en juicio. ¿Cómo se le queda con la ley vieja? ¿Se le retribuye No, si todo ya nuevo? iniciaste un juicio, vos estás en el juicio con la ley anterior. No te pueden... No se los modifica. procesos iniciados en la justicia son procesos iniciados. Sí va a haber, que ya lo están analizando desde la CGT, más allá de que ellos negociaron, van a marchar, pero ellos también hicieron sus acuerdos con esta nueva ley, es un planteo de la oposición que esto se va a judicializar, que una vez que esta ley salga, se van a presentar un montón de pedidos judiciales para frenar en la justicia, que esto es lo que no quiere el gobierno. Pero va a ocurrir porque hay choque de derechos. El derecho a huelga, por ejemplo, ¿no? Claro. Con Contalo. actividades esenciales. Ahí hay un tema. Hay un montón de actividades. Porque ¿se acuerdan que en la pandemia nuestra actividad era esencial? ¿La de los periodistas? Sí. Bueno, para poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, ahora el gremio de los aceiteros va a quedar dentro de actividad esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a poder hacer paro. Hoy hay un gran problema en la provincia de Santa Fe con los policías porque no tienen derecho a huelga. Sí. Entonces, se supone que es una actividad esencial. Bueno, ¿qué va a ocurrir con todas esas nuevas actividades que formarían parte de la esencialidad y que no van a poder parar? Y ahí es un punto, Paola, la tele y la radio estamos también involucrados. Está involucrada en los derechos esenciales, de los cuales, por ejemplo, los servicios de seguridad van a tener, cuando vos hablas de servicios esenciales, es que tienen que tener una guardia mínima, no es que tienen que estar todos y no pueden hacer huelga, sino tienen que garantizar, como se garantizan los hospitales y demás servicios. Y esto en la nueva ley es los servicios de seguridad al 100. Al 100, ya no pueden estar Al afectados 100. ni siquiera Y un porcentaje. Y además otra cosa, el tema de las asambleas en los lugares de trabajo. Ese es un capítulo que si bien es un capítulo más secundario, es muy importante porque tiene que ver con la afectación de un derecho a huelga, porque las asambleas ahora se van a tener que pedir, se tienen que hacer fuera de la empresa o tenés que pedir. Vos decís, bueno, el jueves que viene vamos a hacer una asamblea con preaviso, horario, y quienes vayan a la asamblea no van a percibir o se le van a devengar del salario ese tiempo. Me parece importante que hablemos de las horas extras, porque el que está en su casa claramente se pregunta esto. ¿Van a desaparecer las horas extras? Y algo que me parece que también tenemos que hablar es que en esta reforma laboral se pone en un ideal, ¿no? La relación del empleador con el empleado, donde se les pone a los dos en el mismo digamos, poder, por así decirlo. Y la verdad es que no pasa así. Hay una disparidad claramente. En la realidad no es lo que sucede. A ver, si uno es empleador o empleado, se supone que vos no estás en el mismo, necesitas el trabajo, no te puedes poner a decirle, mira, a mí me parece que yo quiero trabajar o necesito tantas horas para descansar. Está en una relación de poder, claramente. No está en un igual para ponerse a debatir. Dice, se pueden acordar las horas extras. Y no es tanto así. La relación es hay un asimétrica, acuerdo, ¿no? claro. Sí,
Fíjate que el término al que nos vamos a tener que acostumbrar si avanza este proyecto de reforma laboral es al del banco de horas, que lo explicamos muy bien ahí, donde el empleador acuerda con el empleado la cantidad de horas por jornada. ¿Esto qué quiere decir? Si vos tenés una jornada laboral de 8 horas, el empleador te puede decir, acordado con el empleado, trabajá hoy 6 o al revés y las recuperás el resto en la semana. ¿No? Claro, si el Entonces, empleador no tiene una ley que lo ampare, digamos, tiene más para perder que para ganar. sí, por eso insisto con esto. El gobierno lo que busca es que haya cada vez menos intervención de los sindicatos en estos grandes convenios colectivos de trabajo y que la relación sea particular entre los trabajadores de la actividad en esa empresa con el empresario o con el empleador. Claro, eso les quería consultar justamente, porque se había hablado mucho con respecto a la palabra convenio, ¿no? Que existen los convenios colectivos de trabajo, cuando sabes que hay un sindicato que te respalda. ¿Cómo va a quedar eso en función de el pelear mano a mano el trabajador con el empleador su salario cuando existen estos convenios? ¿No van a regir más? ¿Cómo va a ser? Los convenios colectivos de trabajo van a regir, porque eso sería la desaparición del sindicalismo, porque si no tienen los convenios, ellos por la rama de actividad van negociando distintas pautas. Lo que sí va a caer es la ultraactividad, que explicado fácil es, los convenios colectivos se renovaban automáticamente, aunque estén en desacuerdo el gobierno, las empresas, eso se renovaba y era la llave que tenían los sindicatos para negociar. Ahora, ¿qué va a pasar? Si no hay un acuerdo nuevo, ese convenio no se prolonga automáticamente, se cae. ¿Y qué significa que se cae, Pau? Que tenés que volver a negociar, que no rige lo mismo que tenías vos acordado, por ejemplo, un nuevo contrato. Yo vuelvo al comercio. El comercio negocia un convenio colectivo con determinadas pautas. Esas pautas se tienen que renegociar. Y si no se renegocian y no se ponen de acuerdo, no sigue ese convenio. Están obligados, es una forma también de obligar a renegociar, a tener una intervención. Sí. Puedo cerrar un convenio en detrimento del empleado, digo, que puede tener otras condiciones. Y eso puede ocurrir, pero digamos ahí también entra el papel dice, mira, del sindicato. Este año no podemos seguir con este y este punto. Este año lo cambiamos. Es raro qué va a pasar si no hay acuerdo, si el sindicato pierde poder de fuego, que es quien hoy nos negocia básicamente a todos, aquellos que están de manera formal. Sí. ¿Cómo se hace esa negociación? Si hoy va a ser un mano a mano prácticamente el empleado con su empleador. Yo creo que son como pautas de máxima. El sindicato va a seguir existiendo, el sindicato va a seguir negociando. Lo que no tiene es el poder que conocimos hasta ahora y que en realidad tenían si querés, al gobierno un poco más ajustado, no a este gobierno, digo en general, ¿no? Como para vos sentarte a negociar con un sindicato que tiene todas las de ganar, que se renueva. Es como que se sientan, ¿entendés? Se sientan a esperar la negociación. ¿El trabajador va a seguir teniendo la protección del sindicato al que pertenece? Sí. Lo que va a tener es, por lo pronto, menos posibilidades de negociar el sindicato y se va a tratar de cada vez más quitarles poder para que pueda habilitar negociaciones individuales de empresas con trabajadores. Y eso es lo que ellos llaman dinamizar el mercado de trabajo. En cuanto a las horas extras, del empleador. Para volver a este tema, ya deja de existir la hora extra. O sea, es decir, que si te piden que te quedes, no. Lo que digo es, te pueden pedir que vos en tu jornada de 8 horas te quedes 2 horas más y mañana trabajes 2 horas menos. Entonces esas 2 horas más que antes se tenían que pagar extra, hoy ya no se pagan extra. Es como que vos se compensa con descanso, digamos. Y puedes decirle a tu empleador, por ejemplo, mañana tengo el acto del colegio de mi hijo, no vengo. Eso es lo que dice el gobierno. No va a suceder, pero pará, eso es el argumento del gobierno. Sí. Lo que dice Gustavo es lo que dice el gobierno. Por más que cause gracia, ellos lo que dicen es, vos podés ir a tu empleador y decirle, tengo el acto del colegio de mi hijo, mañana me voy a tomar 2 horas. Bueno, está bien, te va a decir, en una conversación virtual. Sí, está bien, tómatelo y mañana trabajo 2 horas más. En la práctica, yo creo que eso es como muy complicado. Al menos que ellos te lo venden al revés. Claro. Pero las horas extra, aparte, se pagan más. Claro, y además, pero ahora te está quitando parte, claro, por eso te está quitando parte del sueldo, porque vos decís, mucha gente, digamos, especula con sus horas extra para tener un sueldo un poco más elevado, digamos, empezás a trabajar y te pagan poco, pero bueno, con las horas extra haces. Pero no hay que perder nunca el contexto de la realidad de las industrias y sus particularidades. Claro. Por eso es que me parece que el gobierno lo que está buscando es primero decir, esto beneficia a los trabajadores, porque el temor de los trabajadores, que son la mayoría, es me están quitando derechos. Después, si vos fabricás tornillos
en Granbur y fabricás tornillos en San Rafael, Mendoza, las características socioeconómicas de la región no son las mismas. Total, y si viene un convenio colectivo de trabajo que estipula que el trabajador de Mendoza y el trabajador de Granbur cobre exactamente lo mismo, cuando el nivel de producción del trabajador de Mendoza no es el mismo para la empresa que el de Granbur, dicen, acá no estamos en igualdad de condiciones, dice el empresario. Entonces, permitime negociar mano a mano con los trabajadores, y ahí es donde pierde identidad y peso real el sindicato en los convenios colectivos de trabajo. Exacto. Entonces, por eso es que hay una estrategia del gobierno de facilitar el acuerdo mano a mano entre el grupo de sus trabajadores y las empresas de forma particular y ya no tal de forma nacional. Y después a mí no me buscar parece la mal eso, pero me parece que hay relaciones de trabajo y relaciones de trabajo. Una cosa es la relación de trabajo que vos tenés capaz con tu empleador o dentro de una casa, un empleado doméstico. Vos decís, bueno, mañana, no sé, tengo que faltar 2 horas porque tengo el acto del colegio. Bueno, dale, andá, no hay problema, porque tenés otro tipo de relación y sabés que podés cubrir esa actividad. Y otra cosa es que vos pienses que en una empresa que, no sé, fabrica tornillos, te va a decir mañana entro 2 horas tarde por el acto y vos perdés la producción de esas 2 horas. Sí. Entonces sabés que eso no va a suceder. Si te baja la productividad, termina perdiendo el ponete en el lado del empresario. Siempre. Está pasando ahora con una reconocida fábrica de hamburguesas, ¿no? No vamos a decir la marca. Está cayendo el consumo. Sí. Hay caída del consumo en todos los ámbitos. Te cae el consumo, producís menos, tenés al personal ocioso ahí. Digo, poniéndose del lado del empleador, ¿qué haces? ¿Le pedís al empleador quedate 8 horas de brazos cruzados así o le decís, mira, hoy trabajás 6 y vemos cómo recuperás las horas el resto del día? Ahora, yo soy el trabajador y se me llena el alma de preguntas. Un nivel de angustia. Digo, obvio. están cerrando la angustia y mis horas, y yo antes por ahí me pedían que trabaje 1 hora más y con esa diferencia le pagaba, no sé, el particular a los pibes. Bueno, entonces ahí es donde entra a hacer equilibrio en función de la industria y del contexto económico general y cómo le pega en particular a cada industria, cómo se va a negociar en el mano a mano ese grupo de trabajadores con los empleadores. Y ahí es donde digo, se diluye un poco la presencia de los sindicatos a nivel convenio colectivo de trabajo. Marian, hay algo que se está diciendo mucho también, digamos, algo en lo que se instala con esta ley, que es que se baje, uno de los fines es que se genere más trabajo, que sea más fácil para una empresa contratar. También hay que decir que depende mucho de la economía. Pero por ¿no? supuesto. Obviamente, esa es la parte Eso es clave. Esto es perfecto para las empresas, pero si la economía no se reactiva, hoy digo, hay muchas industrias que están completamente paradas y que no hay ley que las pueda activar si no va por otro camino. Es central, porque vos podés tener la mejor ley que le encante a los empleadores, que sea fácil tomar empleados, echarlos y todo, pero si la economía no funciona, la ley queda como corta. Tiene que ser en un contexto de crecimiento. En la Argentina, lo que dice el gobierno es no se crea empleo genuino hace 15 años, que no hay empleo genuino. No sé si por la ley. No es por la ley. El empleo va de la mano del crecimiento del país y cómo va funcionando la economía. Es una herramienta más que el gobierno tiene para incentivar a los empresarios a contratar más empresas, pero bueno, después si vos no vendés el producto que tenés, no vas a contratar. Pero un poco también te puede ayudar, pero de la mano del discurso del gobierno. El otro día escuchaba a Maximiliano Fariña, que es secretario de Transformación del Estado, que decía como todas estas cuestiones en relación al discurso del gobierno de que los pilares fundamentales son dar más certeza, más formalidad, mejores condiciones. Digo, para la gente de a pie que escucha, tal vez no termina quedando claro cuando ellos se expresan a qué apelan o de qué manera lo van a terminar solucionando, porque con estos ítems pareciera que al menos no sería suficiente. Es que también las empresas, juegan un rol fundamental. Nos tenemos que sincerar, las empresas también hoy si esto va a generar más trabajo, ¿va a generar más trabajo formal? ¿Cuántas empresas hoy que son grandes, que facturan, que tienen espalda, igual están llenos de monotributistas o llenos de gente en condiciones, muy precarias de laburo y de derechos y un montón de cosas? Por eso también es cierto otras cosas de las que dice el gobierno, que hay cosas que ya pasan, ¿no? Que ya suceden. Sí, es verdad. Es una manera de darles... la ley es del 74, también hay que decirlo, que es verdad que necesitamos una reforma. Somos los que hablamos todo el tiempo y nos quejamos de que las cosas hoy no son como pasan en todas las leyes. Las leyes quedaron realmente en la prehistoria para lo que está pasando en el día a día y tiene que haber una reforma. Ahora, hay que ver esto que plantea la gente, de si estoy perdiendo derechos o realmente esto va a beneficiar. Pasa que no hay ninguna buena para vos me decís, bueno, esto al trabajador lo vamos a proteger en esto, vamos a hacer, o sea, no hay en la ley,
digamos, habla del empresario para que pueda contratar más gente, digamos, que esto sería el único punto en el que vos decís, bueno, beneficia al empleador, pero al empleado, pero no hay otro. Otra que te va a gustar a vos para debatir, Juariu. Salario, tema salario. ¿Y? Se puede pagar entonces el salario en moneda extranjera y o especies y o habitación y o alimentos. Quiere decir que esto, que yo voy mañana a trabajar y me dicen te pago con un vale en el súper. Como los Claro. patacones en una época, ¿no? Que te pagaban. Ticket Qué canasta. gasta, claro. El ticket canasta. Sí, a ver, no es obligatorio esto, ¿eh? Todos los que ¿Eso estamos lo bajo decide el relación de empleador? dependencia, claro, lo decide el empleador, Ah, acordado con el empleado. Sí, puede Tenés, sonar, digamos, el puede empleado sonar tiene que tener eso. suerte. El que trabaja Depende en del una fábrica empleador que de te papel, toque, te le puede pagar pagan. con gallina, con Claro, plata, con dólares. Y es que sí, es lo que dice ahí, te puede Hay que pagar ver con si cualquier termina dólar. saliendo así. Quiero Hay que dólares. ver. Si termina Claro. este Pero chicos, punto ese que se punto va- es vergonzoso, digamos. Pobre un tipo que está laburando, digamos, que le puedan decir que pueden pagarle con... Que dice hay moneda extra especies. Se sacó lo de la billetera virtual, ¿no? Eso se Sí, sacó. sí, sí. Ese es otro Los ítem. bancos, creer. sí. Ah, eso es la negociación. Pero en Yo no lo puedo este creer. caso, yo tengo una base de mi salario y después me pueden pagar un Se tiene que diferencial acordar. o esa. Ah, esa Empieza a acordar. Pero yo amo que hablemos de acordar, pero A ver, Eso, cuando eso vamos a es hacer- una Eso, relación digamos. desigual, Esto no- ¿qué voy Yo a me voy decir? a poner en No, abogado del quiero- diablo. Te voy a pagar con perejil, te voy a pagar con la mitad de tu alquiler. Me voy a poner en No, abogado del quiero, diablo, Juli. Dame dinero. Hacé de cuenta que yo digo, porque el discurso del gobierno, insisto, es que esto beneficia al trabajador. Y está muy bien Esto lo que no dice entiendo Juariu. cómo. Está bien lo que decís vos. Tenés razón con lo que... Está muy bien tu planteo. Entonces vos siempre cada uno de los ítems que estamos desarrollando lo puedes analizar de un lado Claro, y del ellos otro. lo ven Excepto el como de las genial. indemnizaciones. ¿No? Pues ahí, para lo que estamos Ahí es más, registrados... Y yo lo voy a pensar como el lado de los empleadores. Ahora, a mí ponete me a viene, pensar esto. Yo voy a un lugar y me dicen, mira, digamos a siempre pagar en con contextos perejil. de crisis y contextos de que no hay laburo y que tiene que buscar, también se aprovecha el empleador de buscar también en estos momentos, no todos, pero Se de habla mucho crisis, de la reforma de que y la necesitas, vos necesitas laburar, entonces también estás en una... Vamos a hacer este ejercicio. ejercicio. Yo soy el empleado y vos sos la empleadora. Sí. ¿Vale? Te Dale. propongo esta Ah, dinámica. ponete en empresaria Yo te ahora, pongo, dale. yo te quiero No, empresaria. A me propósito, gusta. vamos a hacer este juego. Ay, Yo te te voy a quiero decir- ver, ahora te quiero Yo soy ver. muy mala, te voy a decir todo lo que vos quieras. Sí. Juariu, fíjese, me aumentó, tengo ganas de que me pague el alquiler del departamento. Y vos me decís, dale, acordamos el alquiler del departamento. Sí, si ¿Cuánto vos te lo cobran? querés, sí. Vamos a poner 1 millón de pesos por mes. Mirá, vivo en una zona linda. Vos Sí. decís, yo te voy a pagar un palo por mes Sí, por el alquiler del departamento. Lo firmamos, Sí. lo acordamos y más. Perfecto. Si es que esto avanza tal como está ahí. sí, Vos te comprometiste a pagarme el alquiler del Sí. departamento. Sí, sí, sí. ¿Está claro? sí, está claro. Bueno, me Porque doy me lo vuelta pediste. y el dueño del departamento me dice, Mariano, a partir del mes que viene, un palo 300 el departamento. Y yo vengo y te digo, me subieron un palo 300 del departamento. Sí. Bueno, pero si vos acordaste, digamos, Con vos acordé. Ah, ¿te el alquiler- volviste? No, pregunto. Con vos acordé. ¿Vos acordás el alquiler o el monto que yo te tengo que pagar a vos? Por ejemplo, vos venís a laburar acá y te tengo que pagar 1 millón de pesos. ¿Perfecto? Buena empresaria. Vos me decís, 1 millón de pesos, listo. ¿Cómo Sí. querés ganarlo? ¿Con plata, con gallinas, con Yo hago lo perejil que- o con el claro. alquiler? Metí a las gallinas. No sé, porque vos me decís, quiero que me pagues con esos, el millón que yo gano, quiero que me lo des para el alquiler. Bárbaro, te lo doy. Exacto. Si te sube el alquiler y bueno, no sé, se Sí, tendrá pero que seguramente renegociar. en el contrato consta, Claro, para mí el no, empleador que te va a contratar va Claro. a discriminar en una Por No me cláusula mudo, si no me Sol. mudo que te a- pago el Claro. alquiler con monto tanto Claro. y que Pero si por ese monto supuesto. varía, Por yo eso Ahora, digo, una tu pregunta, sueldo, tu una sueldo, pregunta. ¿no? En la praxis, ¿esto puede ser factible? ¿Puede llevarse a cabo? Ya ¿Se ha pasó. llevado a cabo? ¿Sucede en otros países este punto? Esto ya sucedió acá en concretamente? Argentina, Sí, chicos. obvio. Esto ya El ticket sucedió, canasta, sí, digamos. ya Que sucedió. ganaste. Por eso, No, esto digo, ya sucedió. Acá, pero Acá lo digo, que habilitan afuera, también es la moneda actualmente. extranjera, que cuando cambió la ley de alquileres... Sí, no se cam- podía. Claro, que no se podía, después cambió para que vos puedas pagar en moneda extranjera. Después se abre otro debate, vos decís, bueno, ¿y a cuánto me vas a tomar el El dólar? dólar? si Pero vos me vas a perdón, pagar? cuando sucedió fue en épocas de crisis extremas Siempre. y no sé si actualmente en otros países del mundo que puedan ser tomados como ejemplo, esto se implementa. No, pero a ver, A eso en el mundo ideal, en el lógico, sería vos pagame lo que me corresponde y yo hago con mi plata lo que quiero. Pago el alquiler, voy al supermercado y Obviamente, compra lo que tenga claro. que comprar Vale. y si quiero compro dólares por el mercado legal. Sí, 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 sí. Punto, es así. Pero Acá yo lo que están disponer dando de mi son... dinero. Exacto, yo tengo que disponer de mi dinero. Ahora, Si por no, eso no es insisto que el gobierno hace este análisis, este planteo, porque la mayoría son los trabajadores, y dice, no, los trabajadores no se ven perjudicados. Sí. ¿No? Entonces se puede analizar desde
las dos ópticas. No, y También hay además que ver para si las empresas empresas que les tienen importa acuerdos esto, ¿no? con, por ejemplo, empresas de alimentación, ¿entendés? Sí. Entonces pueden pagar con eso, pero hay que ver. Vamos a ir al móvil con Ever porque hay un debate dentro del Congreso, pero también en la calle. Ever, buenas tardes. Sol, buenas tardes, exacto, y muchísima gente acá se ha congregado cerca y en inmediaciones a lo que es el Congreso. Van a ver que estamos nosotros ahora en Santiago del Estero y Avenida de Mayo y siguen llegando las columnas en dirección al Congreso. Acá la situación que se está esperando es que venga el grueso de la CGT, que está previsto para esta hora, que lleguen. Y lo que vimos y lo que nos sorprendió es que no hay preparado un camión como siempre se suele preparar con parlantes para que puedan hablarle a todos los trabajadores y manifestantes que llegan acá al Congreso. Lo que sí hay otros camiones que tienen obviamente sus parlantes. Por ejemplo, Miriam Bregman a las 6 de la tarde va a estar hablando mientras se esté desarrollando el debate acá en el Senado. Está previsto que duren muchas horas, obviamente hay cambios, se logró el quórum a partir de las 11 de la mañana y a partir de ese momento es que se está debatiendo en el Senado. Ever, ¿hasta dónde es el límite que pueda acercarse la gente? De las personas que hay Está acá. todo vallado. Sí, está vallado, tiene la doble valla. Está todo vallado, está todo vallado. Tenés, por ejemplo, en lo que es al Congreso, es 2 cuadras hacia Mitre, ya no podés ingresar. Las personas hoy que querían ingresar, que trabajan en la zona, que inclusive viven muy cerca, lo tenían que hacer por otro lado porque no se puede ingresar ahí a la zona. Los trabajadores, por ejemplo, esta mañana tenían que pasar la mercadería por arriba de las vallas. Esto es por una cuestión de que desde muy temprano se pusieron la valla y nadie podía ingresar. Una cuestión antes de hablar con el señor. Acá estaba previsto desde el Ministerio de Seguridad por el ministro de Seguridad Monteoliva, es que se aplique el control antipiquete. Sí, exactamente. Esto obviamente va a ser totalmente imposible. ¿Está toda la gente en la calle? ¿Por qué? Porque Y miren sería la cantidad de personas que hay en contraproducente todo también lo que es hacerlo. Avenida de Mayo, hacer. toda la gente en la calle. Yo hoy consulté con Exacto. fuentes del Ministerio de Seguridad, justamente que mencionaba Ever a cargo de la ministra Monteoliva. Lo que me decían es que no hay un protocolo especial, que sí se va a aplicar el protocolo antipiquetes, claramente que la gente está en la calle, eso es lo que decían hoy más temprano, pero que sí está previsto que el Comando Unificado, que une las 4 fuerzas federales, esté presente, esté apostado en el Congreso, está totalmente vallado, y en las adyacencias lo que también hace es la policía de la ciudad intervenir en este caso. Pero bueno, es muy difícil llevarlo a cabo también teniendo en cuenta la cantidad de gente que se termina congregando en el lugar. No, ellos no lo van a aplicar porque no lo pueden aplicar. Ellos van a aplicar la protección del Congreso, Claro. la valla, las vallas para que no puedan acceder y para que el debate termine de la mejor manera. Hoy sería contraproducente que hagan una cosa así, como lo que ya vimos que hacen también. Lo me que dijeron- hicieron es proteger el Congreso, Sí, la salida claro. después de los senadores, porque esta va a ser una sesión muy larga, hay 30 oradores, después cada jefe de bloque va a defender su postura frente al proyecto de reforma laboral y se espera que se vote cerca de la medianoche y salga hoy la sanción. Esto en el transcurso de la tarde vamos a ver cómo evoluciona, pero lo que quieren es proteger el desempeño de los senadores que tienen que debatir obvio, y también que está haya perfecto, eso está posibilidades perfecto de que manifestarse. Que le claro. corresponde a la Fuerza Federal. Y me decían, se analiza quiénes, cuántos, por dónde, y en base a eso se arman los operativos. Es decir, van a ir viendo en el devenir, porque bueno, claramente una marcha así tan convocante también. Ever, la idea es quedarse hasta el final de la votación de las agrupaciones. Claro, que lo están que ahí. pasa que... Sí, acá las agrupaciones tienen pensado quedarse. Acá lo que habitualmente vemos son policías, pero en esta oportunidad no vemos policías ni siquiera a 200 metros alrededor de lo que es el Congreso. Eso lo que vemos de diferente a otras manifestaciones. Acá estamos con... tensiones, ¿Cómo es su nombre? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Bernabé es mi nombre. Bernabé. ¿Por qué venís hoy acá, Bernabé? Mire, hasta el 2011 yo fui empleado. Sí. Desde el 2011 en adelante tengo un comercio chico. Nunca tuve problemas con un empleado y cuando yo trabajé como empleado tampoco tuve problemas. Hay que defender los derechos conquistados porque cuando uno fue empleado y emplea gente, yo empleo una sola persona, pero nunca he tenido desde el 2011 ningún problema con ningún empleado. Bernabé, vos que estuviste de los dos lados, como empleado y empleador,
lo que dice el gobierno es que beneficia a las pymes, a las pequeñas empresas. Totalmente falso. Beneficia únicamente a las grandes empresas. Acá tienen que empezar a controlar la evasión, tienen que empezar a controlar otro tipo de cosas. Están persiguiendo a los pibes que roban y está bien, pero también hay que empezar a perseguir a los que valen millones y millones de dólares y se los llevan afuera. Bernabé, ¿usted Están siente que se mete a entregando todos al los país. trabajadores en la misma bolsa? Mire por donde los mire. Con esto de los Sí, juicios. sí, se mete a todos los trabajadores en la misma bolsa. Y lo Es dice mentira, hay un 3, un 4% por las estadísticas que uno ve. Como uno ve las estadísticas que largan en televisión y hay un 3% de industria del juicio, de lo que dice la industria del juicio. Yo tengo 59 años, nunca hice un juicio en mi vida y nunca recibí un juicio desde el 2011 que tengo negocio. Arreglo con el empleado, en este momento tengo una persona que está llevando a cabo el negocio, vendo cloro. Nunca tengo un sigo, no tenemos la diferencia lógica. Cuando el empleado me dice que ya no está conforme, buscamos la forma, se le paga lo que se le tiene que pagar Sí. y tomamos otro. Esto es únicamente para quitar derecho a los trabajadores y beneficiar a las grandes empresas que evaden y evaden. Son una máquina de evadir y de fugar dinero afuera. Bernabé, ¿usted no siente que esta ley, desde el lado como empleador, no lo beneficiaría a usted para contratar más gente? Primero, no podés contratar más gente cuando vos no tenés mercado. Yo tengo la peor de alguna Ventas, forma sí. temporada de los últimos 5 años. Una verdadera crisis. Estoy vendiendo el 50%, he tenido que absorber un montón de aumentos que no lo podemos trasladar a los clientes y trabajo en un lugar que es como Pilar, que es de barrios cerrados con un poder adquisitivo medianamente importante y así todo te piden cotización y está muy complicado el tema. En fondo vos decís que esto no va a cambiar absolutamente nada. que- Esto no genera empleo, porque yo cuando tengo trabajo y facturo, contrato al empleado, contrato el tercerizo, el delivery que ahora lo estoy haciendo yo, y le doy laburo humilde, pero le doy laburo a 1 o 2 personas más. Esto no va a resolver nada, simplemente beneficia a las empresas grandes. Claro, quizás debería discriminarse, digamos, Gracias, entre Bernabé. empresas Muchas gracias. grandes, Claro. un tipo de ley y a las empresas más chicas que quizás Claro. pueden tener más contacto con el empleador, pueden tener una conversación otra diferente relación laboral. que las grandes empresas que quizás hay puntos de la ley Sí. en la que básicamente no los beneficia. ¿Hay en diferenciación nada. en las cargas patronales con respecto a eso? Grandes empresas. Igual hay que pymes. decir también que Bernabé, yo no se lo quería decir, pero también tuvo mucha suerte, porque es verdad que hay mucho juicio Que arruinan la laboral. empresa, que Sí. arruinan a uno que recién Se mata. empieza, Perdón, yo tengo un dato. toma un empleado. No vamos a meter a todos laburan- en la misma bolsa, por supuesto, porque todos nosotros somos trabajadores. Yo no he hecho un juicio No, en claro. mi vida No, no, a yo nadie Yo tengo y he amigos, trabajado por ejemplo, un montón, que pero... local de ropa, En los comercios tienen se un ve vendedor, mucho esto. lo laburan 2 días, le hacen un juicio y le sacan millones de pesos. Sí, tengo muchas amigas que tienen verdad. comercio, Por muchos eso. conocidos que tienen comercio de ropa y es donde por ahí donde más problemas quizá tienen. No dejaron, digamos, a lo que voy es que no cerraron los comercios, no es que esto les generó un problema, pero sí quizá habría que regularlo. Insisto, debería ser la ley marginar unas grandes empresas, no es lo mismo que una pyme que tiene 5 Sí. empleados. Había leído un informe del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y Desarrollo de la UNSAM de la Universidad de San Martín con respecto a esto de la industria del juicio. Arrojaba como resultado que un 88% de los empleados que se desvinculan de una empresa no son factibles de llevar a juicio porque puede ser que hayan renunciado o se les haya terminado el contrato y tan solo un 12% sí son factibles de poder llegar a un eventual juicio por una desvinculación sin motivo, pero que es ínfima la cantidad en sí, ya de por sí 12% es O sea, dentro del una 12 cantidad baja. no se sabe cuál es la cantidad Exacto. de los que iniciaron un juicio laboral. Exactamente. Sí, Ever, nos llama Ever desde el móvil. Sol, Sí. acá estamos con Daniel, que es otro manifestante. Se acercó acá al Congreso. ¿Por qué estás acá, Daniel? Estoy acá para manifestarme en contra de la reforma laboral, la cual no significa que se va a conseguir que haya más trabajo. Más trabajo se mantiene o se va a lograr el día que dispongan que este país vuelva a tener las industrias que hoy están cerrando, las cuales están dejando un montón ¿Vos de crees que este trabajadores en la proyecto calle. de ley no beneficia en nada, ni siquiera a los trabajadores, ni a las empresas? Menos a los a las trabajadores. pymes. Menos a los trabajadores. En cuanto a las pymes, yo he escuchado hablar Sí. empresarios de pymes y que han dicho esto, en cierto modo,
que no es la solución para que las pymes vuelvan a funcionar. La solución para que las pymes vuelvan a funcionar es que la gente tenga dinero en su bolsillo, por ende la gente consuma y por ende las pymes empiecen a trabajar para vender. Sí, también es que hay una realidad muy grande con respecto a las pymes y es que aquel que tiene hoy su negocio, está apostando, tal vez le es difícil hasta mantener los empleados que tiene trabajando porque tiene gastos que no puede costear porque, no sé, vamos a la industria textil, por ejemplo, que fue un debate muy grande hace algunos días atrás. Tienen que pagar un alquiler, la luz, no sé qué. ¿Y cuánto producto tienen que vender? ¿A qué precio para poder costear todo lo otro, no? Entonces no es solamente una reforma laboral, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? No, totalmente de acuerdo. A eso iba a apuntar también. Me ganaste de mano respecto de los alquileres, a los que se fueron los alquileres, respecto de la luz, respecto del gas. Todos los servicios. Todos esos valores que son gastos fijos, pero que cada vez aumentan mucho más. Fíjate vos que este presidente que tenemos dijo que no iba a aumentar los servicios, llámese transporte, llámese servicios públicos como la luz, el gas, como hiciste mención, pero hasta que no se recupere el poder adquisitivo. Y no hizo nada de eso, al contrario, el poder adquisitivo se va bajando y por ende, al aumentar todos los servicios, disminuye más. Claro. No, nada que ver con el tema del costo de vida que dicen que, bueno, todo es ficticio. Bien, gracias Daniel. Sí, vamos a seguir caminando para que vean ustedes donde estamos nosotros, gracias Daniel. Esto es Avenida de Mayo, estamos a 3 cuadras del Congreso, a 4 cuadras de 9 de julio y van a ver la cantidad de personas que hay. A ver, señora, la molesto. También es una ¿Por qué realidad está que hoy venimos acá? A ver, te arrastrándolo hace molesto un varios segundito. ¿Por qué estás hoy acá? Estamos en contra de la reforma laboral para no perder derechos como trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos que vos considerás que no benefician a los trabajadores o si crees que la totalidad no beneficia este proyecto de reforma? No, en este momento no puedo. Bien, bueno, gracias. A ver, vamos a seguir caminando, pero para que vean que esta es una de las marchas más multitudinarias, por lo menos de los últimos tiempos acá. Tocan los trabajadores, nada más y nada menos. Nosotros, en lo que es la era Milei, ¿no? Claro. Muchos trabajadores, exactamente. Hubo un tema con respecto a los sindicatos, me parecen hoy su cuota aparte que se discrimina del salario, que por lo menos se postergó hacía 2 años, digamos, el debate. 2028. Hasta el 2028, pero que... de la cuota. Porque se hablaba de una cuota solidaria y lo que llegó a pactar los sindicatos, lo que llegaron a pactar justamente es que no se toque por lo menos eso ahora. Claro, que los sindicatos negocian con el poder es más viejo que la ley de la ¿Por qué no se toca ahora y se toca dentro de 2 años? ¿Por una cuestión electoral? Que no, es un año electoral este año, pero el año que viene sí. Bueno, ahí hay una estrategia política para que hoy tenga media sanción el proyecto y que, como decía Paola hoy, ¿no? Al 1 de marzo lleguemos con una ley sancionada. Claro, se negoció con los gobernadores porque para que los gobernadores alienten a sus senadores a aprobar esto, con los bancos también. El capítulo de ganancias, que es un impuesto que es coparticipable y los gobernadores no querían dejar de percibir ese dinero porque les afecta a su propia administración provincial. Se negoció con los sindicatos, por esto que hablábamos recién, y se negoció con los bancos al dejar afuera a las billeteras electrónicas para que los sueldos sean depositados a través de los bancos sin costo, la cuenta sueldo que no tenga costo, pero solo sean los bancos quienes estén autorizados a hacer esos pagos y no las billeteras electrónicas. También hay una realidad, y cuando hablamos de lo que pasa día a día, a veces se hace eso y la gente lleva ese dinero a las billeteras virtuales porque es con lo que se maneja. Está bien, pero esa que sea todo. Entonces, claro, sí, eso los bancos conservaron su poder. Está bien que no cobren también eso. Claro, por eso lo modificaron. Sí, Ever. Sol, acá estamos con Evangélica. Angélica, ¿cómo estás, Angélica? Bueno, hoy vinieron a protestar, esto es en contra del proyecto de ley de reforma laboral. ¿Qué puntos te preocupan a vos? Bueno, nos preocupan muchos puntos. Primero, decir que esta no es solo una reforma laboral, sino que es una reforma cultural, social y política, porque lo que intentan es reformatear a los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Que esto también abre la puerta
para que se flexibilicen otros trabajadores. Un claro ejemplo de esto es el Estatuto del Periodista. Y además la modificación del tema de las indemnizaciones que echan mano nuevamente de los fondos del ANSES, es decir, del dinero de los jubilados. Claro. ¿Tú estás en una agrupación o trabajás de qué? Yo soy secretaria gremial de CETERA. Sí. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es, soy docente de educación especial. ¿De él? De educación especial. De educación especial. ¿Cuál es la situación hoy de los docentes de educación especial? Bueno, como sabrás, desde que asumió Milei, lo único que han hecho es recortar el presupuesto educativo, suspender la paritaria, quitar el fondo de financiamiento educativo, es decir, que eso significó una rebaja salarial para 1.600.000 docentes y fijar en la última oportunidad en agosto del año pasado el piso mínimo salarial docente de todo el país en 500.000 pesos. Es decir, que no le giran el fondo de compensaciones de desigualdades salariales al resto de las provincias. Todo para extorsionar a los gobernadores para que voten las leyes retrógradas que propone Milei. ¿Cree que está pasando algo parecido ahora acá con este proyecto de reforma laboral entre gobernadores, sindicatos? Ellos intentan extorsionar a todos, está claro, y además lo hacen a cielo descubierto, no es que son negociaciones escondidas. Y sobre todo ajustando y asfixiando a las provincias, que son las que están sosteniendo en este momento con los estados provinciales la educación, la salud. ¿Qué es lo que más le preocupa de ver? En muchas provincias las cajas de jubilaciones son provinciales. ¿Qué es lo que más te preocupa de la ley? Bueno, en principio que ataquen al sector de los trabajadores formales, que pongan en riesgo los estatutos, la ley de indemnizaciones que desvaloriza el trabajo, la ley de flexibilización de las vacaciones. Claro. Y sobre todo el ataque también a las organizaciones colectivas para defender nuestros derechos. Muchas gracias. A ver, Sol, acá se acercó una chica que vino con su familia. Perdón, que se vino con su familia. No es reforma, es retroceso, recién leía el cartel. Pareja, tu hijo. Sí, exactamente. Sí, esto lo hicieron ustedes. Esto lo armé yo, sí. Lo armaste vos. ¿Por qué? Sí. Y porque creo que es una reforma laboral completamente regresiva. Nos remontamos a principios del siglo XX, en donde aún no teníamos ningún tipo de derechos, donde después se empiezan a formar las luchas obreras y a partir de ahí que empezamos a conquistar derechos, pero que nos costó muchísimo tiempo poder adquirirlos. ¿En tu caso en qué trabajas vos? Mira, yo soy desempleada, me quedé sin laburo hace un mes. Me echaron, es la segunda vez que me echan con este gobierno. ¿Estabas en blanco, en negro? Estaba en blanco. ¿En qué sector? Y por recortes me echaron de la agencia. En publicidad. En publicidad. ¿Y te indemnizaron? ¿Te pagaron todo? Indemnización? No, porque no, lo que les quiero comentar es que... Te toman el periodo de prueba. Ya se hizo, dentro de la ley base ya hay ahora se extiende con la nueva ley. Sí, el periodo 8 meses, se extendió ¿no? 6 meses, mucha gente no lo De sabe. 3 a 6. No, 6 meses. Sí, claro. Ahora pasó de 3 a 6 meses. Entonces toman por esos y 6 eso meses. ya se había aprobado. Así que... Y ahora claramente vos no estás He de acuerdo. escuchado muchas personas que le han pasado lo mismo. No estás de acuerdo, por supuesto, con esta reforma, pero yo te quería preguntar, de haber una reforma con una modernización laboral, ¿en qué puntos crees que habría que hacer mella? ¿En qué puntos crees que habría que modificar para generar más puestos de trabajo? Mirá, yo lo que creo es que tiene que haber una reforma laboral, pero una reforma progresista, una reforma en donde haya una reducción de jornada laboral, en donde, donde se integren a las distintas plataformas que laburan tanto, bueno, ya las conocemos, las que trabajan en la calle, una reforma laboral que siga expandiendo los derechos. O sea, creo que todavía faltan conquistar muchísimos derechos y
esto no tiene nada que ver con eso. La verdad es que una reforma laboral uno tiene la sensación de que no va a dejar totalmente contento ni a un regresiva. sector ni al otro también, hay que decirlo, ¿no? Pero es preferible no dejar contento quizá a las grandes empresas, que son los que tienen, digamos, los Sol, poderosos. Sol. Claro, que tienen la espalda. Sí, Ever. Sol, nosotros estamos a 2 cuadras del Congreso. Hay incidentes en este momento en el Congreso, lo que nos están diciendo. No nos podemos mover, no nos podemos acercar, pero es algo que se preveía durante toda la mañana por cómo estaba la situación. Y lo que nos dicen que hay algunos incidentes ahí en inmediaciones, muy cerca del Congreso. Estamos a 2 cuadras nosotros. ¿Con la policía? Lo que nos dicen ahí entre los manifestantes, ahí lo que no vimos es que no había policía hasta el momento. Claro. Pero ¿De nosotros ellos? estamos ahora a 300 metros, 200, 300 metros y no sabemos gente si a está la favor y en policía ahí contra. o no. Ever, pero lo vos que lo que vemos viste... hasta el momento, Lo que viste es claro, vaya- eso es lo que Perdón. son ahí en el lugar, hay vallas. Detrás está la policía, cerca del Congreso, pero no habíamos visto policía adelante de lo que son esas vallas. Y lo que nos dicen ahora, que esos incidentes se producen ahora adelante de lo que es las vallas, detrás del Congreso sería. Por Capaz que la gente Rivadavia. intentaba quiere avanzar y bajar. ellos, claro. Claro, lo que ha pasado en otras ocasiones donde ha pasado eso, vos, Ever, también lo has cubierto, que de repente está vallado de par en par el Congreso. Tal vez hay un grupo reducido de manifestantes que intentan avanzar y ahí se da el disturbio cuando la policía avanza y los manifestantes también. Estoy chequeando, también buscando la misma Sí, data también hay que para- tener en cuenta que hay muchas personas que Sí, están participando de la muchas manifestación. Ever, vos lo ves ahí, ¿no? De tantos años de cobertura. Hay sindicatos que por estas horas están protestando, pero a la vez acordaron como para que se avance con un proyecto para la media sanción, y hay principalmente otro grupo organizado ya más, no con una identidad gremial, sino política, como los movimientos de izquierda, donde generalmente se producen recriminaciones y choques. Habrá que ver si esos incidentes son entre propios manifestantes o bien con la terrible. policía, Sí, ¿no? sí, Aparentemente le están consultando. tirando piedras, manifestantes están tirando piedras a Hoy- la policía. Ya está el camión hidrante. Está Del otro lado de la valla, claro. Y el gas Y pimienta eso también va a por ser parte de la terrible. policía. Eso va a encrudecer muchísimo. Eso Siempre es está el lo camión peor grande. para el debate, porque por un lado vos te quejás o podés ir a protestar y demás, y cuando empieza esta escena de las piedras, que ya la vimos con otras leyes, Reforma previsional, por reforma ejemplo. Y arruina previsional y también demás, el- arruina el debate mensaje y tu propio también. argumento para protestar. O desvían el foco, ¿no? De atención. Es verdad. Exacto, porque generalmente siempre se agarran de eso en vez de agarrarse de Claro. la manifestación, de la masividad. Estos actos generan eso, que hablemos de eso. Claro, y adentro tienen que sesionar, Lamentable. los poderes tienen que funcionar, los senadores tienen que debatir, están elegidos para ellos, tienen que votar, te guste o no te guste la No, ley, tengo una- tiene que ocurrir. Tengo una pregunta que yo no sé, digamos, esta ley nueva contempla, por ejemplo, no sé si no tiene nada que ver, los empleadores que toman, por ejemplo, empleados no registrados o que tienen empleados no registrados. Esta ley laboral Blanqueo, decís. habla de blanqueo, habla de algún tipo de castigo para las empresas que tienen este tipo de... Creo que régimen. tiene un capítulo de multas, me parece, para los, no sé exactamente cuánto, hay un capítulo de multas, pero no es una ley de blanqueo laboral molesto. que otros gobiernos han intentado hacer, Sí. beneficiando a los empresarios, bajándoles cargas impositivas. Para que los pongan para que, registra, lo claro, registren. Pero exacto. hay un beneficio para aquellos que salen a contratar. Exacto, Hay un beneficio sí, para las empresas obviamente. No, porque que tenemos un dan empleo muy trabajo, grande eso sí, de no hay registrados. beneficio. Tenemos empleo, pero lo que hay es lo que hablábamos antes de la economía. La economía, si no funciona hoy con la ley actual que protege muchos más derechos de los que van a proteger después, se perdieron 300.000 No, puestos de pero lo que- trabajo. Entonces, Sí, es una cosa y la otra, la ley y la economía, y vos Sol. cómo haces para potenciar la industria, tenga la ley que tenga. Ever, sí. Estamos escuchando, Ever. A ver, acá se acercó una señora, María Eugenia. ¿Qué decís que tiraron Hola, gases? ¿qué tal? No, la columna que yo estoy buscando, que es la de trabajadores de la educación, acaba de doblar porque adelante están tirando gases en la O sea, ¿Esas son información. las más detonaciones que se cerca del escuchan? o por la- Más cerca Calles de paralelas. Conduce, supongo. Acá te Son- sumo no, este no, dato. las detonaciones son fuegos artificiales que trajeron acá Sí, generalmente los las manifestantes, Información pero que recibió la columna docente. claro. Así que voy a buscar a mi columna porque recién estoy llegando. ¿Y ustedes Soy ingresaron por docente acá, por jubilada. Avenida de Mayo o por una calle paralela? Por Avenida de situación de los Mayo, docentes supongo. Cuando Sí, llegaron jubilado. cerca del O sea, Congreso, No tengo ahí idea no porque saben. yo estoy llegando de otro lado, Claro. recién Ever. estoy llegando. ¿Cuál es tu situación actual económica?
con respecto a tu jubilación? Yo soy jubilada de una época en la cual me jubilé gracias al gobierno del kirchnerismo, nos jubilamos con el 82. Así que en su momento la jubilación fue buena, igual nos vamos quedando, claro, como todas las jubilaciones. Digo, estoy mejor que los que cobran la mínima, pero las jubilaciones se están quedando. Sí, Sol. Sol, te puedo sumar este dato. Carito, Estoy sí. hablando con fuentes del Ministerio de Seguridad ahora, confirmando lo que está ocurriendo. Los incidentes se dan sobre Rivadavia y Entre Ríos. Un grupo de personas, como mencionaba Julia, en efecto comienza arrojando piedras. La policía termina apostándose entre el vallado. Lo que me cuentan oficialmente es, hay un policía herido, robo de vallado y hay 2 detenidos. En este momento está pasando ahora en el Congreso. Bueno. En general en las marchas suele haber siempre provocadores que inician Deslegitima la marcha, los disturbios. Vos decís Esto ya lo infiltrados. sabemos. Digo, como docente y como persona que me he movilizado a lo largo de los años, eso ya lo sé y tengo experiencia. Por eso la columna de trabajadores de la educación ha dado la vuelta y los dejo porque me voy a buscar mi columna. Gracias, María Eugenia. No, También hay que ver gracias a si hay ustedes. heridos entre Nosotros, los Sol, manifestantes. vamos a ir caminando despacio. Es tal cual decía la señora Ever, en Vamos a todas ir las caminando marchas despacio siempre hay para un tratar de tiempo llegarnos. que puede desestabilizar y que la foto del debate sean los disturbios. Después nunca se investiga bien qué Nunca pasó, se sabe de dónde vienen esas cómo fue, personas quién los tampoco. contrató, cómo Dicen que es. los Pasan tachos de todas las basura marchas. rompen los Encapuchados. coches. Lo que de repente pueden romper un móvil policial auto. y nadie hace nada. ¿Viste? La Siempre foto generan es cosas esa. raras Los canastos y al de mismo tiempo basura. también hay mismos manifestantes que también se ceban y hacen este tipo de disturbios que arruinan absolutamente toda el pedido legítimo. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, con el debate. Ever, en minutos nada más volvemos con vos.